Una vez más, nos encontramos con el doctor Luis Miguel Gómez para hablar de salud y de nutrición animal enfocada a la producción de alimentos. Doctor Luis Miguel, ¿cuáles son esas enfermedades que se transmiten de los animales a los humanos? ¿Cuáles son y cómo se da esa transmisión? Bueno, hay dos enfermedades importantes. Una son las zoonóticas, aquellas enfermedades que van de los animales a los humanos, y hay otras que hablamos de las enfermedades transmitidas por alimentos, y que significa básicamente que aquella microbiota o aquellas bacterias que tenemos buenas en el cuerpo, que anteriormente las llamábamos flora intestinal para los animales, cuando esta flora intestinal en algunos casos y ciertas bacterias, no todas, pasan al humano, estas sí pueden generar enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Garantizar desde el punto de vista de la producción animal que estos alimentos y esta proteína que estamos nosotros produciendo en las granjas no tienen estas bacterias que van a ir a contaminar específicamente a los humanos. ¿Cuáles bacterias? Salmonella, Campylobacter, algunos casos de Escherichia coli, algunos casos de Clostridium, donde ellos aparentemente son parte buena, benéfica de los animales, pero cuando ya llegan a los humanos ya tienen la capacidad de generar enfermedades gastrointestinales, por ejemplo. ¿Cómo cuáles enfermedades? Es decir, yo como consumidor, ¿en qué momento digo, esta enfermedad me la pudo haber transmitido el alimento, me la pudo haber transmitido un animal, una proteína animal que ingerí? Sí, la principal, digamos, o una de las principales enfermedades son aquellas enfermedades que afectan el tracto gastrointestinal. Vamos a hablar de diarrea, vómito, deshidratación, muy posiblemente una hospitalización de 2 o 3 días y que, digamos, a mediano y a largo plazo puedan tener consecuencias después de solucionar lo agudo, ¿cierto? Entonces, después de que usted lo estabilizaron en el hospital, lo trataron, lo estabilizaron, y estuvo 2 o 3 días hospitalizado por una gastroenteritis, más adelante en 2, 3, 4 meses puede venir consecuencias aún peores como las enfermedades autoinmunes. ¿Cuáles son esas proteínas animales que tienen mayor incidencia en las afectaciones al ser humano? Es decir, uno en la calle escucha, no como cerdo en todas partes porque eso puede generarme una enfermedad. ¿Cuáles son? ¿O todas es por igual? ¿Cómo se maneja ese tema ahí, diferenciando los tipos de proteínas? Más que una diferenciación por proteínas, es una diferenciación por microorganismos. Entonces, el caso de, por ejemplo, de los pollos, de los huevos, es muy frecuente la contaminación con salmonela. Salmonela es una bacteria que tiene muchos serotipos, aproximadamente unos 2000 serotipos, y solo algunos pocos pueden causar enfermedad, pero están bien adaptados a las aves y por ende pueden también adaptarse muy bien a los seres humanos. El problema con la salmonela es que no afecta a las aves, pero sí genera una enfermedad bastante grave en los seres humanos, y esto pues es lo que es un poco difícil y engañoso a la hora de controlar en la cadena productiva. Otra es, por ejemplo, Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, que terminan generando una sintomatología similar, pero con consecuencias inclusive más a largo plazo, porque Campylobacter está estrechamente relacionada con manifestaciones autoinmunes tipo Guillain-Barré, que es una enfermedad que afecta el sistema nervioso y que termina generando unas incapacidades importantes. Usted menciona que los animales muchas veces no tienen la enfermedad, son agentes transportadores. ¿Solo se contagian los seres humanos cuando ingieren la proteína o también con el contacto con los animales? ¿También se podría dar así? En realidad, para poder generar estas enfermedades se tiene que consumir la proteína del animal, se tiene que ingerir, y ya dentro del estómago o del intestino específicamente, ya estas microorganismos o bacterias se unen a esas paredes de las células del tracto gastrointestinal y allí empiezan a colonizar, a ir a órganos linfoides y a generar toda la sintomatología que se deriva de allí: la diarrea, la deshidratación, el dolor abdominal, el vómito, y es allí donde empieza el ciclo. Estas son específicamente las enfermedades transmitidas por alimentos. Hay otras que pueden ser zoonóticas, que no están relacionadas con el consumo de los alimentos, sino que están relacionadas con el contacto entre los animales. Entonces son enfermedades que los animales le transmiten a los humanos más por contacto que por el consumo de la proteína misma. Hablemos de la industria
y su trabajo por cada vez entregarle a los seres humanos una comida un poco más limpia y prevenir todas estas enfermedades. ¿Se trabaja constantemente en eso desde la industria? Sí, la industria tiene un concepto muy práctico, digamos, de cómo poder llevar productos al mercado de forma rápida, pero la industria también cada vez está más preocupada por hacer alianzas con la universidad, con los grupos de investigación, para entender cómo es la fisiopatología de las enfermedades, por qué se transmite, cuáles son los vectores, cuáles son las consecuencias, dónde están los puntos estratégicos de control. Entonces esto, mediante la alianza entre universidad y empresa, es una alianza muy ganadora, inclusive con el apoyo del gobierno, Colciencias, por ejemplo, Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde estos proyectos que realmente redundan e impactan la calidad de vida de los humanos y de los animales, es lo que nos lleva a nosotros a pensar de forma distinta, porque descubrimos nuevos procesos, porque descubrimos nuevas formas de hacer las cosas y por ende siempre beneficiando al ser humano y a los animales. Y en esto pues nosotros venimos también generando una serie de actividades, una serie de seminarios, una serie de encuentros con gremios también, donde principalmente lo que buscamos es mejorar el conocimiento de los profesionales del agro y también mejorar la participación de los estudiantes para que se motiven a estudiar estas nuevas líneas de acción. Pronto tendremos una actividad muy interesante, es un webinar. Va a ser, como su nombre lo dice, virtual, y vamos a hablar solamente de enfermedades transmitidas por alimentos. Allí podrán participar médicos veterinarios, bacteriólogos, microbiólogos, médicos también, y todo en general el personal vinculado desde la productividad en la granja hasta cuando nosotros nos comemos la proteína en el plato. Entonces va a ser un seminario muy completo y pronto vamos a dar más información de él. Esto desde el sector científico se viene trabajando permanentemente, es decir, hoy hay unas enfermedades que pueden irse fortaleciendo, que pueden ir mutando. ¿Es una actividad permanente? Sí, es una actividad permanente, hay varios grupos de investigación en el mundo trabajando en esto, inclusive en el grupo de la Universidad de Antioquia, de la Escuela de Ciencias Agrarias y Ciencias Animales, tenemos un grupo de investigación allá también, donde permanentemente estamos haciendo actividades para incrementar el conocimiento, más los otros grupos a nivel mundial que vienen haciendo también aportes a la ciencia, aportes a la investigación, y hoy en día podemos encontrar una gran cantidad de artículos científicos publicados en revistas indexadas, revistas muy serias, donde se conoce cada vez más cómo es el proceso de dichas enfermedades, es decir, cómo es la bacteria, si las bacterias son parecidas entre ellas, si son distintas, qué hace que una bacteria prefiera un hospedero, qué hace que una bacteria sea más patógena o sea capaz de generar más daños que otra, y por qué hay otras que simplemente no generan ningún daño, pero cuando cambian de hospedero sí generan un daño. Caso de las enfermedades transmitidas por alimentos, que en el cuerpo humano generan un daño importante, pero que en el animal antes tienen un efecto benéfico. Es caso, por ejemplo, de algunas bacterias tipo Campylobacter. Campylobacter es eso. En el animal no genera ninguna sintomatología, pero en los humanos sí. Este tipo de encuentros académicos donde se fortalece ese proceso de cuidar que no lleguen enfermedades a los humanos a través de la producción animal, ¿se hace por segmentos o las bacterias pueden funcionar en los diferentes tipos de proteína animal que hay? Es decir, los encuentros es solo avícola o se puede vincular avícola, porcícola y bovino en uno mismo. Hay enfermedades que aplican para todos y otras que aplican para unos específicos. Hay microorganismos que pueden ser comunes a todos, pero yo creo que tenemos que ir por especies. Entonces el sector avícola debe cuidar mucho los galpones, lo mismo que el sector porcícola, hacer muy bien el aseo y desinfección, cuidar muy el descanso sanitario entre lotes y lotes, tener muy bien las políticas de bioseguridad de la compañía, en el tema, por ejemplo, de tener mucho cuidado con qué personal visita la granja y qué no, sistemas de trazabilidad, quién vino, por qué vino, cuánto tiempo de cuarentena tuvo antes de haber visto animales en otras granjas. Entonces todos esos aspectos es un tema que hace la gran diferencia. Entonces, como dicen por ahí, los pequeños detalles hacen la gran diferencia, y es allí donde nosotros podemos tener modelos comunes, pero definitivamente trabajar por especies y por patógenos, porque sí, podemos hablar de Clostridium comunes para aves y cerdos, pero el mismo Clostridium de las aves no es el mismo Clostridium de los cerdos.
Entonces pueden estar relacionados, pero son diferentes y las estrategias también cambian. Doctor Luis Miguel Gómez, nos vemos en los próximos encuentros académicos que usted va a realizar, porque es su compromiso también con la salud y la nutrición animal. Esa es su pasión. Claro que sí, esa es mi pasión, es mi motivación, y poner a conversar tanto la nutrición como la salud animal es lo que nos hace levantar todos los días y lo que nos motiva.